Pon tu celular en modo amigo, en modo amor, en modo hermano, en modo hijo. Si no quieres quedar sin batería, pon tu celular en modo vida. Pon tu celular en modo amigo, en modo amor, en modo... ¿Qué tal? Bienvenidos al tercer episodio de Hagamos una Reforma. Soy Horacio Alcaraz, pastor de la Casa de la Palabra en Concordia, Argentina. Este podcast es para dar fundamento, orientación y explicación al proceso de pasar de ser la Casa de la Palabra a una red de casas de la Palabra en 2024. En otras palabras, ¿por qué y cómo ir de una iglesia convencional de domingo a una red de iglesias en casas, en la ciudad, en la región y hasta lo último de la tierra? Desde ya, aclarando lo mismo que aclaré en el podcast anterior, no estamos tratando de inventar un nuevo modelo de iglesia, sino más bien redescubrir las raíces bíblico-históricas de la iglesia, interpretarlas para nuestro tiempo y hacer los ajustes necesarios para volver a la manera de Cristo y los apóstoles. Así que empecemos. ¿Te preguntaste alguna vez cómo era ir a la iglesia en el primer siglo, o en el segundo, o en el tercero? Bueno, hoy tenemos dos fuentes de información fidedignas, por supuesto, veraces, como para tener una idea bien, pero bien clara de cómo era la iglesia en los primeros 300 años y de cómo era ir a la iglesia. Obviamente, después de lo que voy a compartir con vos, sabemos que la historia cambió, que la iglesia cambió y las cosas cambiaron después que aparecieron los templos. Ahora bien, la primera fuente de información fidedigna es la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos cómo era la iglesia en el principio y cómo era ir a la iglesia en el primer siglo? La palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles y las cartas, especialmente del apóstol Pablo. La segunda fuente de información fidedigna son las recientes investigaciones acerca de la vida de los primeros cristianos. Ustedes no se imaginan la cantidad de descubrimientos que se han hecho por parte de investigadores cristianos y no cristianos en los últimos 50, 60 años acerca de la vida de los primeros cristianos. Pero vamos a enfocarnos en nuestra primer fuente de información, que es la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de cómo era la iglesia y cómo era ir a la iglesia en el primer siglo para los primeros creyentes? ¿Cómo era el asunto? ¿Cómo funcionaba? Bueno, leemos en Hechos 2:46 estas palabras. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Esto equivale a lo que hoy nosotros le llamamos el culto. El templo al que iban cada día es el templo de Jerusalén, que luego fue destruido en el año 70 después de Cristo, tal cual como Cristo lo profetizó en Marcos capítulo 14, de que no iba a quedar piedra sobre piedra de ese gran edificio. Pero no solo era una cuestión de destruir el edificio, fue la destrucción de todo un sistema de adoración de siglos que giraban alrededor de un edificio. Cuando se destruyó el templo, obviamente la iglesia se siguió reuniendo en las casas. Hechos 5:42 dice el texto: los seguidores de Jesús iban al templo todos los días y también se reunían en las casas. Los apóstoles, por su parte, no dejaban de enseñar y de anunciar la buena noticia acerca de Jesús, el Rey elegido por Dios. Hechos capítulo 8, verso 3. Mientras tanto, Saulo seguía maltratando a los miembros de la iglesia. Entraba a las casas,
porque ahí se reunía la iglesia, y sacaba por la fuerza a hombres y mujeres y los encerraba en la cárcel. A Pablo le gustaba hacer lo que, bueno, tristemente conocimos la noticia que este 24 de diciembre pasado en Nigeria, en medio de la celebración de la Navidad, muchos hermanos nuestros de aldeas al norte de Nigeria fueron masacrados por los extremistas islámicos. Ellos entraron a la celebración de los hermanos y mataron a cientos de ellos. Esta información salió en el diario digital infobae.com. Pablo hacía lo mismo en tiempos de Hechos de los Apóstoles. Dice Hechos 12:12, cuando se dio cuenta de esto, Pedro fue liberado de la cárcel de manera sobrenatural. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Hechos 16:40, en cuanto Pablo y Silas salieron de la cárcel, se fueron a la casa de Lidia, porque ahí se reunía la iglesia. Allí vieron a los miembros de la iglesia y los animaron a seguir confiando en Jesús. Luego Pablo y Silas se fueron de la ciudad. Hechos 20:20, en su discurso de despedida, Pablo le dice a los ancianos de Éfeso: nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya sea en público o en sus casas. Romanos 16:5, el apóstol Pablo manda saludos a los creyentes de Roma. Dice: saluden igualmente a la iglesia que se reúne en su casa. No se olviden de saludar a mi amigo Epéneto, el primero que se convirtió a Cristo en Asia Menor. Primera de Corintios 16:19, las iglesias de la provincia de Asia les envían saludos, escribe Pablo. ¿Qué iglesias mandaban saludos? Bueno, también los saludan en el Señor Aquila y Priscila, junto con los hermanos que se congregan en su casa. Las iglesias que mandan saludos no son edificios que mandan saludos, son los hermanos que son la iglesia, que somos la iglesia, los que mandaban sus saludos a la iglesia que estaba en Corinto, y mandaban saludos a Aquila y Priscila junto con los hermanos que se congregaban en su casa. Ahí estaba la iglesia. Colosenses 4:15, saluden a los hermanos de la Odisea, especialmente a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Primera de Timoteo 5:13, además, si no tienen nada que hacer, hablando acá de algunas mujeres un poco díscolas que había en la iglesia, y Pablo le dice a Timoteo que las reprenda porque acaban yendo de casa en casa, de reunión en reunión, de culto en culto, como diríamos nosotros, de iglesia, de templo en templo, y se dedicaban a charlar y a curiosear, a chismorrear, ese lo agrego yo, ocupándose en lo que no les importa. Pablo dice: no permitas que anden de casa en casa. Hoy diríamos: no permitan que anden de templo en templo, porque van a donde van, hacen lío. Filemón, versículo 2, dice: también saludamos a toda la iglesia que se reúne en tu casa, y a la hermana Apia y al hermano Arquipo, nuestro compañero de trabajo. Y segunda de Juan 10 dice: si alguien va a visitarlos y no enseña estas cosas, Juan dice, si no enseña el evangelio que nosotros predicamos, no lo reciban en su casa ni lo saluden. No le des lugar en la reunión de los creyentes. No lo recibas en tu casa significa no lo recibas en la reunión de la iglesia. Entonces, la tesis número 1 a la que llegamos es que de manera evidente el cristianismo era y es una forma de vida, no una serie de reuniones religiosas que se llevan a cabo en un lugar religioso donde ministran personas que llevan adelante actividades religiosas. Ahora, basados en el Nuevo Testamento y la investigación, vamos a reconstruir la escena desde el punto de vista de alguien que por primera vez, un romano, que por primera vez iba a una de estas reuniones. ¿Cómo era ir a la iglesia en los comienzos y cómo se celebraban sus reuniones los primeros cristianos? ¿Cómo celebraban sus reuniones, los primeros cristianos?
Quédate conmigo porque te vas a sorprender. Muy bien, hagamos de cuenta que estamos en la ciudad de Roma, año 62 después de Cristo. Es domingo por la tarde y un tal Publius Valerius Amicius Rufus está de paso por Roma y se hospeda en la casa de Clemente y Evodia, quienes lo invitan a una reunión a la que ellos van una vez por semana para comer. Abro un paréntesis acá para hacer notar un detalle que es importante, un dato importante. Las invitaciones a las iglesias, a la reunión de la iglesia en las casas, eran abiertas. En este caso en particular, la casa a donde se reunían pertenecía a un matrimonio de emprendedores llamados Aquila y Priscila. ¿Se acuerdan de ellos, no? Ellos habían alquilado en Roma una casa con local porque se dedicaban a la producción y a la venta de tiendas, de carpas, oficio que habían compartido con el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan, verdad? También este oficio lo llevaron adelante en Éfeso y en Corinto, donde alquilaban casas, donde se hacían reuniones en su casa. Los creyentes, donde iban, ya sea por trabajo, ya sea por mudanza, ya sea por persecución, abrían sus casas para reunir a la iglesia. Y si no había creyentes en esa ciudad, testificaban y a los primeros creyentes los reunían en sus casas. Cuando la casa quedaba, que ya no entraba nadie, 15, 20 personas, las casas no eran muy grandes, se abría una nueva casa, una nueva iglesia. Pero volvamos a nuestro invitado, a Publius. Bueno, Publius, al llegar a la casa de Priscila y Aquila, nota que los anfitriones saludan con mucho afecto, con un abrazo y un beso, a Clemente y Evodia, que ellos dos habían invitado a él, a Publius. Era un saludo, dice Publius, tipo entre hermanos de sangre. A él le llamó la atención porque sabía que no eran hermanos de sangre. Bueno, la pareja que llega con Publius, Evodia y Clemente, llegan también con una vianda, con una comida ya preparada para compartir en la cena. Empezaron a llegar a la reunión algunos matrimonios con sus hijos pequeños. Los anfitriones, Aquila y Priscila, tenían fama en el vecindario de ser hospedadores, incluso hospedaban a personas extrañas, extranjeras. Llegaban más personas a la casa, como por ejemplo un amo con su esclavo, pero que ellos se trataban entre sí mismos de igual a igual. Esto llamó muchísimo la atención a Publius. En esa reunión había gente en el mismo lugar, bajo el mismo techo, grupo de personas de diferentes clases sociales. No era normal en Roma que sucediera eso. Bueno, al inicio las conversaciones eran de tipo informal. El clima, que hace calor, que hace frío, etcétera, hasta que llegaban todos, pero en realidad la reunión había empezado apenas ellos habían llegado primero. Luego pasaban al comedor y al invitado, en este caso nuestro amigo Publius, se le daba el mejor asiento y el mejor lugar en la mesa. En ocasiones se ponía otra mesa para que todos pudieran estar cómodos a la hora de comer juntos. Y empezaba la comida. Se guardaba porciones, esto es lo importante, se guardaba porciones para los que llegaban tarde. Y para empezar la comida, el anfitrión, en este caso Aquila, tomaba el pan y se daba gracias por el pan, recordando que el Señor estaba presente en la reunión, que había entregado su vida por ellos, que en su última comida con sus discípulos compartió el pan y les dijo que ese pan lo representaba a él, que así como necesitamos el pan para el sustento físico, lo necesitamos a él para tener vida eterna, que murió en la cruz para pagar nuestros pecados, pero que Dios el Padre lo levantó al tercer día entre los muertos, que ahora el Señor da vida a todos los que creen en él, que prometió su presencia todos los días y en cada circunstancia, que al comer el pan lo estamos experimentando a él. Y se hacía la oración y luego partía el pan
y lo pasaba para que todos comieran un pedazo. Y así empezaba el culto. Vale aclarar también, yo me refiero a la palabra, uso la palabra culto porque es la palabra que nosotros tenemos como más usual, conocida y repetida a la hora de describir nuestra reunión. Le llamamos el culto, voy al culto, tuvimos culto. Ellos no le llamaban culto, ellos le llamaban ágape, reunión de amor. Bueno, la cena seguía con una conversación informal entre los invitados, interesándose por la vida del otro. Che, ¿cómo te fue la semana? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estás de tu salud? ¿Cómo va la cosa en el trabajo? Etcétera, etcétera, etcétera. También, si había, se leían cartas que los obreros, los misioneros que estaban en el campo, evangelizando, predicando, haciendo obra misionera, quizás enviaban cartas a las iglesias para informar lo que estaban haciendo, lo que hoy podemos llamarle boletín informativo, o si había llegado alguna epístola de algún apóstol, se leía en medio de la cena. Los que querían compartían algunas cargas que tenían, problemas, en busca de consejo sabio. Se notaba, dice Publius, que el problema personal era también un asunto de importancia para toda la comunidad. Todos prestaban atención a cada hermano y hermana que compartía sus cargas y sus problemas. Mientras comían, llegaban algunos con algún invitado recién convertido por algún evangelista o predicador callejero. Si surgían dudas o había falta de claridad sobre el consejo que había que darle al hermano que había compartido su carga, se consultaban las escrituras, especialmente las epístolas de los apóstoles. Los escritos de los apóstoles, esto también es importante aclararlo, para ellos eran totalmente normativos, o sea, eran la regla para todas las iglesias. Para este tiempo que yo estoy describiéndote, año 62, apenas había empezado a circular el Evangelio de Marcos, que fue el primer evangelio que se escribió. Antes del Evangelio de Marcos, lo único que la iglesia tenía era las primeras cartas del apóstol Pablo. Así que las cartas de Pablo eran el manual de vida cristiana que ellos tenían a su disposición para saber lo que tenían que hacer en una situación dada. Los apóstoles no solo establecían las cuestiones doctrinales de la sana doctrina de la iglesia, sino que también ellos establecieron los códigos de conducta, los códigos domésticos para todas las iglesias. Entonces recurrían, cuando no sabían qué contestar o qué consejo dar, recurrían a las cartas de los apóstoles. También pasaba algo muy interesante en estas reuniones, cada uno contribuía con algo para la mutua edificación de los creyentes, como Pablo les había indicado en 1 Corintios 14, 26, cuando ustedes se reúnen, uno tiene un salmo, uno tiene una revelación, uno tiene una profecía, uno tiene lenguas, otro interpretación de lenguas, hágase todo decentemente y con orden. Todos iban a compartir algo de parte de Dios para el resto de los creyentes. Había un espacio y hay un tiempo para conversaciones también en grupos más pequeños. A veces el grupo era 15 o 20 personas. Era lógico y normal que 2 o 3 personas se reunieran en algún grupito en el lugar, ya sea en el patio o en el comedor, para tener charlas más, conversaciones más pequeñas. Las reuniones no tenían ninguna apariencia de ser una reunión de una religión. No había sacerdote, por ejemplo. No había un ministro religioso oficiando. No había un líder de alabanza, por ejemplo. No había un coordinador de la reunión. O sea, no había rituales. No había ceremonias que se repetían
como se repiten las nuestras todos los domingos. Se abre la reunión con una oración, después viene el canto, después en algunas iglesias viene la oración, después viene la adoración, después viene la ofrenda, después viene el mensaje, después las personas reciben oración, las que están necesitadas, etcétera. Más o menos el formato es parecido en la mayoría de las iglesias actuales, ¿no? Bueno, el punto es que este tipo de reuniones no daban la apariencia de ser una reunión de algún tipo de religión nueva. Alguien daba testimonio de cómo había llegado a ser parte de la iglesia, había tiempo para testimonios, compartían sus testimonios personales, se servía el vino y cuando se llegaba el momento de servir el vino, se explicaba su significado y todos bebían. En ese momento se solía invitar a los nuevos, a los invitados, a reconocer a Jesús como Señor y entregarle la vida como Salvador. O sea, los guiaban a través de la evangelización, de la presentación del Evangelio, a la oración de fe o a la oración del pecador, y recordando como Jesús lo había instruido, porque él dijo que cada vez que ustedes coman este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anuncian. O sea, era el momento donde se predicaba el Evangelio, la muerte de Cristo y su resurrección, su victoria sobre la muerte. Y era el momento de evangelismo en la reunión para aquellos que habían ido por primera vez. Pero la reunión no terminaba ahí. Saben, los chicos llevaban juegos o juguetes para después de la cena, porque comían juntos con los adultos, pero después de la cena, antes del postre, los chicos tenían un tiempo para jugar. Después empezaba un tiempo de cantos y oración, donde todos podían participar cantando u orando. Alguien incluso podía dar una reflexión acerca de alguna de las canciones que se cantaban. Quizás esa canción le inspiró algún recuerdo o alguna revelación o alguna verdad o algún testimonio, lo compartían. También en ese momento se aprovechaba a ministrar a los enfermos u otros necesitados de oración con imposición de manos. Alguien podía compartir un salmo u otro texto apropiado para la ocasión y era de memoria, gente. Porque en ese tiempo los hermanos no iban con la Biblia abajo del brazo, porque no abundaban los escritos bíblicos en papel y menos abundaban los que sabían leer. El mayor porcentaje de la población la mayoría de la población era analfabeta. Eso explica por qué Jesús contaba tantas parábolas y tantas historias, porque era una cultura de tipo oral, no lectora como nuestra cultura. También alguien compartió una enseñanza de la palabra. Este era un momento también muy importante, después del momento de la cena, de compartir juntos, comer juntos, y después de la cena del Señor, después de los cantos y de la oración, venía el momento de la palabra de Dios, pero a manera distinta de lo que hacemos nosotros, el que compartía la palabra de Dios abría el tema del cual él predicaba o enseñaba a el debate, a las preguntas y respuestas, buscando la aplicación práctica de lo que se había predicado o enseñado. También se les recordaba en la reunión a todos los que estaban presentes que Dios les había dado dones para que los usaran para edificar la iglesia, los hermanos reunidos, ¿verdad? Y que por eso eran esenciales cada uno de ellos en esa reunión. Alguien compartía alguna revelación en forma de profecía, una palabra de ciencia o de sabiduría para alguien en particular o por algún asunto en particular. Luego se oraba con imposición de manos sobre el que había recibido esa revelación o esa profecía o esa palabra de ciencia. ¿Pasaba esto en todas las reuniones? No pasaba todo esto en todas las reuniones, pero sí sucedía de manera espontánea, no programada, no planificada. Y todo terminaba
cantando juntos una canción. Y ahora sí, por último de lo último, la despedida de los hermanos. Una despedida que era afectuosa. Y Publio, el invitado, que en esta ocasión no entregó su vida a Cristo, fue invitado para la próxima reunión. Y el regreso a casa, ya de noche, era con acompañamiento de los hermanos por caso de seguridad. Para que todos llegaran sanos y salvos a su casa. Roma no era una ciudad muy fácil y menos de noche. Reflexión final y algo quiero dejarte para pensar con respecto a esta descripción que hemos hecho de cómo era ir a la iglesia del primer siglo. Antes de que se les llamara cristianos a los seguidores de Cristo, se les llamaba el camino. ¿Sabes por qué? Porque literalmente habían encontrado el camino de vida. La esencia de la iglesia no se reflejaba en una serie de reuniones religiosas dirigidas por líderes espirituales y pastores de profesión en lugares santos especialmente reservados para experimentar a Jesús, sino que muy por el contrario, es la forma, o era la forma, y debería ser la forma profética, en la que los seguidores de Cristo viven cotidianamente sus vidas en el entorno de familias espirituales como una respuesta vívida a las preguntas que se hace la sociedad y en el lugar en el que más importa, el hogar, la casa, ahí donde vivimos con nuestras propias familias. Pénsalo y hasta nuestro próximo encuentro. Chau, que Dios te bendiga. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar.